Está Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales, Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Presidente, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo toman el anuncio? Imagino que fue, pero pues con ustedes los organismos cúpula acompañan un anuncio con estas características, pero ¿cómo lo toman con una situación donde efectivamente es muy necesario elevar el salario, pero debe de venir acompañado de otros temas, ámbitos y también circunstancias que no tiene la economía mexicana? Mira, yo creo que hay que ver dos circunstancias en particular en los anuncios que se hicieron el día de hoy. Una que deriva del consenso de una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde participan de manera tripartita gobierno, trabajadores y empresarios, Uh-huh. en la cual se presentan propuestas de incremento por los tres sectores y de acuerdo a ciertos indicadores se toma una decisión en particular. Ahí hay que reconocer que el incremento diferenciado entre la franja fronteriza norte o la región fronteriza norte, el norte del país y todo el territorio nacional, pues es un acierto, principalmente por temas que tienen que ver con cuestiones de competitividad, por ser la frontera una frontera mucho más dinámica, por eso una frontera que compite de manera directa con los estados vecinos de Estados Unidos de América, por ser una frontera que requiere un espacio de competitividad, por supuesto que diferenciado, y por ser una frontera que gran parte de lo que genera la inversión pues tiene que ver el costo del empleo, con todas las cargas que representan, los otros factores que obviamente determinan que la inversión se mantenga. Otro de los anuncios que se da adicional a este es el de la reducción de jornada laboral, en donde tú recordarás Uh-huh. que nuestra confederación fue la única organización que se opuso a la reducción de jornada laboral si se daba de manera abrupta Exacto. e incluso si no estaba acompañada de otra serie de cuestiones que fueran medidas enfocadas en fortalecer un sector que depende del trabajador, pero que principalmente su cliente es el consumidor final, el que requiere el servicio o el producto. Ahí hay que reconocer, por supuesto, la apertura del diálogo del Gobierno de México, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también de los representantes de los trabajadores para lograr llegar a una reforma que fuera responsable, flexible, pero también gradual. La intención era que estuviera enfocada en la realidad operativa de millones de empresas. Uh-huh. Y no nada más bastaba con que se llevara a cabo la reducción de la jornada, sino que también pues se tuvieran avances que estuvieran integrados dentro de la propia reforma donde se brindara seguridad y certidumbre a Claro. los dueños de negocio. Y ahí hay varios temas que hay que Y a los, rescatar, y a, ¿eh? dis- y a los sectores, ¿no, presidente? El sector Sí, servicios como ustedes es bien complejo poder tener una jornada laboral con esas características, ¿no? pues cada sector tiene sus propias características. Ujú. Obviamente el sector primario tiene unas condiciones en particular. El secundario, que es la industria, funciona de manera distinta, pero el terciario, que es el motor de México, tiene Exacto. características que están enfocadas al servicio y tu Ujú. principal activo son las personas. Entonces aquí obviamente tú quieres llegar a un hotel que te reciba, ir a un restaurante que te sirva o subirte a un transporte que te lleve, ¿no? Y Sí. esas condiciones se tienen que considerar. Entonces hay elementos dentro del paquete completo de la reforma que van a generar una especie de medidas de alivio, principalmente en cuanto a las horas del día de descanso que queda en un solo día, Ujú. también por supuesto en cuanto a las 56 horas, 40 que se establecen de reducción de jornada laboral, pero 16 más que puedes tener con acuerdo voluntario con tu colaborador, lo cual Sí. también te permite pues seguir teniendo el respaldo de que el trabajador va a estar presente en las actividades que pueda requerirle, pero también el que tú puedas definir los esquemas en los cuales vas a estar llevando a cabo la jornada con tu trabajador. E incluso hay un reconocimiento ya de manera legal, incluso definiciones claras en cuanto a la flexibilidad, al acuerdo entre el trabajador y el patrón y por supuesto a las horas extras y las maneras en las que se van a venir configurando. Incluso el que el delito de trata también se redefina, pues también te genera una garantía de que pues no por generar trabajo y generar una mejor condición a tu trabajador vas a ser sujeto de Claro. un delito que no tendría por qué suceder, ¿no? Ujú.
Sí, se entiende. Y ese es un punto importante. Estoy platicando con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur. Estos dos temas que hoy se conocieron, que son bien importantes y van pues prácticamente de la mano. La propuesta de reducción laboral, ya hablábamos en el bloque anterior con la diputada Patricia Mercado, y este tema del salario mínimo. Regreso al salario mínimo, importante y es muy atractivo y muy necesario que todos ganemos más. Pero regresamos a temas de productividad, regresamos a temas que tienen que ver con encarecer pues la manera en la cual cada empleador le sale más caro generar un trabajo formal, IMSS, Infonavit, toda esta carga fiscal, nómina, todo esto, presidente, pues también termina por ser una carga para los empresarios. Claro. Mira. Entiendo que es muy atractivo saber que vamos a ganar más quienes ganan el salario mínimo el próximo 2026, pero también es un fuerte apretón para quienes deciden formalizar o estar en la formalidad. Mira, la formalidad es cara e incluso la informalidad pues es una trampa, pero también es un síntoma que se está viviendo actualmente. A nivel global, cuando se habla de la OIT, la propia OIT reconoce que casi el 60% del trabajo en el mundo se encuentra en la economía laboral informal. La economía laboral informal es la que son esos trabajadores que no tienen acceso a prestaciones mínimas de ley o seguridad social, salud, ¿no? Obviamente en nuestro país pues no es pues tiene la misma tendencia. Más del 55% del empleo y de la economía laboral en nuestro país se encuentra en ese segmento. Aquí la ruta que se está buscando es obviamente una ruta de simplificación, de reducción, de régimen incluso especial para ciertos sectores y principalmente hablando de la reducción de jornada laboral con dos factores en particular que están en proceso y están presentados como propuesta por parte de nuestra organización, que todavía no tienen acuerdo en cuanto a un elemento clave de subsidio respecto a las horas extra, arriba de las 41 horas, que obviamente tanto el Estado como nosotros pues compartamos el financiamiento, es decir, Sí. que si tú debes de reconocer que el negocio familiar sigue conociendo a sus trabajadores por nombre, entonces pues el hecho de que ganen más no es algo que sea ajeno a lo que uno quiera buscar para ellos. El tema es toda la carga que existe de manera adicional en términos de costo, de impuestos, Claro. de contribuciones, de derechos, de impuestos sobre nómina. Entonces, en ese proceso nos encontramos de trabajo para tratar de buscar que se genere un ajuste sustancial que nos permita también contar con mayor financiamiento, principalmente el 75% de nuestra economía, que son las llamadas MIPYMES, Claro. que obviamente son esos negocios familiares. Ahí hay una propuesta que está en proceso, que estamos trabajando, que confiamos Perfecto. que puede avanzar, y otra de la deducibilidad de la nómina, ¿no? Con algunos implicaciones adicionales que pudiera también ayudar a generar mayor flujo para contratación Y generar de personal. Y generar incentivos también para que la parte formal pues se acerque a este método de generación de empleo. Presidente Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales, la Concanaco Servitur, gracias por estos minutos. Cuídese, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Cuídate, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Vamos a la